están, queridos amigos? Soy el pastor Washington Villarroel en Palabras de Vida, un programa hecho para que todos ustedes puedan disfrutar de la palabra de Dios de diferentes perspectivas, porque somos muchos los que participamos en este programa. Soy el pastor de la iglesia de Anaheim y ahora, en este momento, vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios acompañada siempre del espíritu de profecía, que son las dos fuentes más importantes que tenemos los adventistas para tener toda la información que nosotros necesitamos, también para compartirla con cada uno de ustedes. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este momento y lo primero que vamos a hacer es invocar su nombre para comenzar este tema. Los invito a que todo aquel que pueda orar en este momento, pues me acompañe en este momento. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu pueda acompañarnos desde principio a fin, que tus ideas puedan ser presentadas claras en mi mente y en mi corazón, y así yo también explicarlas a cada uno de nuestros oyentes que puedan estar escuchando y viendo este programa. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de servirte y de ser instrumentos en tus manos. Me pongo en las manos tuyas en este momento y te ruego que todo lo que hagamos y digamos sea para tu gloria y tu honra. En el nombre sagrado y bendito de Jesús, te lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a entrar en el tema de este día. El tema, vamos a pedirle a nuestros amigos que lo pongan en pantalla, se llama ¿Alguien como yo? Cada uno de nosotros hemos escuchado hablar de Judas Iscariote. Judas fue aquel que, pues lamentablemente, traicionó al Señor Jesucristo. Y de los 12 apóstoles, yo estoy seguro que nosotros quisiéramos ser como cualquiera de los otros 11, pero no como Judas. Y este día vamos a estudiar un poquito de cómo era Judas, cuáles eran sus características y ¿será que usted y yo tenemos algo parecido a Judas? Vamos a ver a través de la escritura y a través del espíritu de profecía cómo Elena de White, como la sierva del Señor y la misma palabra nos muestra las características que Judas tenía y que no parecían ser tan malas para todo aquel que lo veía, porque se veía como una persona muy correcta en muchos aspectos. Entremos en el tema de este día y vamos sobre nuestro PowerPoint para comenzar este tema que se llama Alguien como yo. Mateo capítulo 8, versículo 20, dice así: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Todos los discípulos del Señor Jesucristo, todos ellos fueron llamados por el Señor, excepto por Judas. Judas fue el único que no fue llamado por Cristo, sino que él se presentó delante del Señor Jesucristo y él le pidió ser recibido entre uno de ellos. Lo extraño es que el Señor Jesucristo ni siquiera le dijo: bueno, te recibo, eres bienvenido, sino que directamente le dijo que las zorras tenían guaridas y las aves de los cielos nidos. Pero el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera tenía un lugar donde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús podía leer su corazón. Es el único, pues es una de las características de Dios, es que Él puede, sin que tú le digas nada, saber lo que está pasando en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros no podemos hacerlo, por eso no podemos juzgar a nadie, pero Cristo sí podía hacerlo y Él sabía la razón por la cual Judas venía a ese lugar.
venía buscando algo muy específico, a pesar de que no dejaba de sentirse atraído a Cristo mismo. Pero habían cosas dentro de su corazón que no estaban bien. Por eso le contestó como le contestó. Sigamos adelante con nuestra siguiente cita del PowerPoint. Lo encontramos en el Deseado de toda la gente, página 260, dice así: mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad declaró: Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Podemos ver claramente que él se mostró como una persona sincera, honesta, y saben una cosa, no dudo de que en ese momento él haya tenido ese deseo también. No creo que él fue con la intención con la cual terminó. Creo que él buscó a Dios y a Cristo de una manera sincera, pero lamentablemente no siguió con toda la instrucción divina y su camino terminó siendo desviado del plan que Dios tenía para él y tiene para todos nosotros. Vamos a la siguiente cita. Dice: Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio si quieren ser disciplinados y aprender de él. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen. Como ustedes pueden apreciar acá, Dios no rechaza absolutamente a nadie y nadie de nosotros estamos aquí por ser buenos o perfectos o porque tenemos vidas ejemplares. Estamos acá porque de alguna forma hemos aceptado que Dios nos toma y ahora nos puede cambiar y transformar de acuerdo a su imagen si se lo permitimos. Para que eso ocurra, usted y yo tenemos que entregar 100% de nosotros y no guardarnos nada, porque ahí es donde entra el yo, el famoso yo, ¿cierto? Ese tremendo yo que todos tenemos, que es el enemigo número uno del trabajo del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos toma a todos y nos va transformando siempre y cuando nosotros permitamos que esa transformación dé lugar. Para eso Dios necesita tiempo, espacio, dedicación y que nosotros le abramos nuestro corazón. Fue eso lo que hizo Judas. Vamos a seguir leyendo y vamos a seguir viendo cómo Judas enfrentó en todo este tiempo lo que pasó cuando estuvo durante esos 3 años y medio con el Señor Jesucristo. Vamos a nuestra siguiente cita. El deseo de toda la gente, página 260, dice: Jesús no le rechazó ni le dio la bienvenida, sino que pronunció tan solo estas palabras tristes: las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Judas creía que Jesús era el Mesías y, uniéndose a los apóstoles, esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Así que Jesús se proponía desvanecer esta esperanza declarando su pobreza. ¿Ven? Judas también pensaba que Cristo era el Mesías. Claro, también tenía una idea errada de cómo era el Mesías, como ocurrió con la gran mayoría de los judíos, incluso con los propios, el resto de los demás discípulos y la demás gente de la época, por una mala interpretación de las Escrituras. Pensaban que él era un líder político, un líder que los venía a libertar del yugo romano, un líder que los venía a hacer a poner a ellos por encima de todo el resto de la humanidad. Completamente errado, porque la palabra de Dios nunca decía eso, jamás explicaba de que el pueblo judío iba a estar dominando el resto de la tierra. Eso fue algo que no sé de dónde lo sacaron. Y entonces él creía también en el Mesías.
¿Y acaso nosotros no creemos en el Mesías? ¿No estamos nosotros también porque el Mesías fue el que nos llegó, digamos, a tocar nuestro corazón cuando nos encontramos con Él crucificado, cuando nos presentaron a Cristo muriendo por nuestros pecados? Claro, también nosotros conocimos al Mesías y lo aceptamos. Ah, pero a lo mejor también teníamos o tenemos deseos de cumplir algunos sueños personales. A lo mejor también queremos alguna posición dentro de la iglesia o aún dentro del reino. Y no sabemos si realmente nosotros o nuestro corazón, o sea, yo no sé de ti, yo puedo hablar por mí, pero a lo mejor estamos parecidos a Judas en cuanto a cómo y por qué llegamos a la iglesia. Um, y tenemos más similitudes con él de lo que a lo mejor nosotros mismos pensamos. Vamos a la siguiente cita. Vamos a pedirle. El deseo de toda la gente, página 260, dice, los discípulos anhelaban que Judas llegase a ser uno de ellos. Parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento y habilidad administrativa, y lo recomendaron a Jesús como hombre que le ayudaría mucho en su obra. Les causó pues sorpresa que Jesús le recibiese tan fríamente. Claro, Judas tenía una apariencia, su manera de actuar, su manera de vestir, su forma de hablar, tenía todo como una persona, un cristiano para nosotros, para ellos un judío correcto que tenía en su mente y en su corazón todas las cosas necesarias para recibir, ¿cierto?, el reconocimiento incluso del propio Mesías. Por eso a ellos les extrañó la frialdad con la cual el Señor lo recibió. Pero nosotros no tenemos ni el conocimiento que tenía el Señor Jesús, ni esa percepción especial divina. Por eso es que nosotros no podemos recibir a nadie fríamente. A todo el mundo lo tenemos que recibir con el más caluroso corazón en nuestra iglesia, donde quiera que nos encontremos, porque nosotros no conocemos corazones, solamente Dios los conoce. Nuestra labor es abrir las puertas a todo el mundo y el único que hace la labor de juzgar, separar, es el Espíritu Santo. Sus ángeles de Dios harán esa obra. Nosotros no la podemos hacer. Judas era un hombre común y corriente, de grandes actitudes. Todo el mundo incluso lo admiraba, porque tenía actitudes muy, pero muy buenas. Los propios discípulos pensaban que era lo mejor que podía sucederle. Vamos a la siguiente cita. Página 261 dice, sin embargo, cuando Judas se unió a los discípulos, no era insensible a la belleza del carácter de Cristo. Sentía la influencia de aquel poder divino que atraía las almas al Salvador. El que no había de quebrar la caña cascada ni apagar el pábilo humeante, no iba a rechazar a esa alma mientras sintiera un deseo de acercarse a la luz. El Señor Jesús nunca rechazó a nadie y él, Judas mismo, se sentía atraído hacia Jesús. No era un hombre malo, así despiadado. No, no, no. Era un ser humano como tú y como yo, que se sintió atraído a él, pero que lamentablemente no entregó todo al Señor. Y a lo mejor eso es lo que tú y yo estamos haciendo en este momento. Es a lo mejor algo que nos estamos guardando y que no hemos entregado a Dios. Y ese algo que nos estamos guardando puede ser la causa y la razón por la cual comencemos a parecernos un poco más a Judas. Judas no era un hombre malo, ni tenía la intención de ser ni hacer lo que hizo al final. Pero como no se entregó 100%, su corazón terminó cediendo a la tentación y esa tentación fue la que lo marginó para quedar fuera del reino de los cielos. Vamos a ir a la siguiente cita.
también tomada del deseado de todas las gentes. Vamos a pedirle que la pongan en pantalla. Dice: el Salvador leyó el corazón de Judas, conoció los abismos de iniquidad en los cuales éste se hundiría, a menos que fuese librado por la gracia de Dios. Al relacionar a este hombre consigo, le puso donde podría estar día tras día en contacto con la manifestación de su propio amor abnegado. Si quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría el demonio del egoísmo, y aún Judas podría llegar a ser súbdito del reino de Dios. Fíjense bien, queridos hermanos, cómo la sierva del Señor acá dice muy claramente que él tuvo todas las posibilidades y que en esas posibilidades, pues no había nada, absolutamente nada, que fuese un obstáculo para que Judas se convirtiese en el 12, en el número 12 que fuese perfecto de acuerdo al plan de Dios, no que terminase fuera de ese grupo. Pero ahí le llama, dice claramente que hay un demonio y le llama el demonio del egoísmo. ¿Cuál es el demonio del egoísmo? El demonio del egoísmo es poner el yo enfrente de todo lo demás, enfrente de Dios, enfrente de las personas, enfrente de la familia, enfrente de todo lo que tengamos a nuestro alrededor. Eso le llama la sierva del Señor el demonio del egoísmo. Cuando tú y yo actuamos egoístamente, pues se nota que actuamos egoístamente. Pensamos solamente en mí, no pensamos en los demás, no tomamos en cuenta a los demás. Y Judas era el problema que él tenía. Él pensaba solamente en lo que él quería y se olvidaba del resto. Claro, hacía parecer como que él estaba muy interesado, pero nunca combatió esa inclinación de su corazón, sino que permitió que se desarrollase y no dejó que el Señor cambiase. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Todos podemos estar acá, todos podemos ser parte de esto, pero si no dejamos que Dios cambie nuestro corazón de la forma en que Él desea, pues vamos a terminar igual que Judas. Vamos a terminar pues negando a Cristo, vamos a terminar quizás fuera de sus caminos en algún momento. Vamos a ir a la siguiente cita. Dice: Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos. Escuchó las mismas preciosas lecciones, pero la práctica de la verdad requerida por Cristo contradecía los deseos y propósitos de Judas, y él no quería renunciar a sus ideas para recibir sabiduría del cielo. Claramente, la sierva de Dios estipula que él tuvo exactamente como nosotros tenemos todas las veces que vamos a la iglesia, tenemos las mismas lecciones, tenemos la misma Biblia, tenemos la misma palabra de Dios, los mismos libros del Espíritu y Profecía, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer y es practicar lo que nosotros estamos siendo enseñados, lo que escuchamos a través de los sermones. Porque si usted y yo guardamos solamente eso a nivel mental, pero no lo llevamos a la práctica, pues estamos siendo igual que lo que hizo Judas. O sea, nos guardamos las enseñanzas en un bolsillo y de ahí no las saca nadie. Él no quiso entregar su corazón, quiso recibir lo que Dios le ofrecía, pero se quiso guardar para él lo que él tenía. Y esa es una práctica que lamentablemente, pues casi todos los seres humanos tenemos. No nos gusta entregar las cosas que aún sabiendo que son malas, pero nos gustan a nosotros. Y esas cosas nos las guardamos. Y nos las guardamos a tal punto que a veces se convierte en el mayor obstáculo o quizás el único obstáculo para que Dios haga su obra y completarla en nosotros. Judas nunca desistió de esa práctica. Él se sentía atraído a Cristo, amaba incluso a Cristo, pero su corazón tenía una inclinación a algo
que estaba en contra de Cristo. Esa sola inclinación le prohibió, o mejor dicho, no le impidió de que él desarrollase un carácter parecido al de él y terminó por un camino completamente aparte. ¿Era muy diferente Judas de nosotros? La respuesta la tiene usted. Cada uno de nosotros debemos responder eso. Vamos a ir a la siguiente cita y avanzar porque el tiempo también avanza junto con nosotros. El libro La Matutina Conflicto y Valor del 8 de octubre, la sierva del Señor dice lo siguiente. Con Judas se introdujo entre los discípulos un elemento de antagonismo. Lo que lo dominaba era la esperanza de un beneficio egoísta en el reino mundano que él esperaba que Cristo estableciese. Aunque reconocía el poder divino del amor de Cristo, Judas no se entregó a su supremacía, siguió fomentando su criterio y sus opiniones propias, su tendencia a criticar y condenar. Los motivos y las acciones de Cristo, que a menudo estaban muy por encima de su comprensión, excitaban su duda y desaprobación e insinuaba sus ambiciones y dudas a los discípulos. Muchas de las disputas por la supremacía, gran parte del descontento con los métodos de Cristo, tenían su origen en Judas. Fíjense bien cómo Judas fomentó su propio criterio y no dudaba ni en criticar ni en condenar absolutamente nada de las cosas que estaban ahí enfrente de él. Se convirtió en un instrumento del enemigo estando en medio de los discípulos. Y a pesar de todo eso, a pesar de que Cristo estaba delante de él y aprendiendo de él escuchaba sus palabras, pero él se guardaba porque consideraba que su opinión era más importante que la de Cristo. Yo le pregunto, ¿no hacemos nosotros lo mismo a veces? ¿No estamos también poniendo nuestra propia opinión? La palabra de Dios, por ejemplo, nos dice, ama a aquel que te hace daño. Pero nosotros decimos, no, no lo voy a mirar. No, no quiero saber nada de él. Que no se me presente delante mío. Porque le voy a decir sus verdades. La palabra de Dios nos dice muchas cosas que nosotros no practicamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos guardamos las cosas que nosotros creemos y decimos que esas cosas son las que van a marcar nuestra vida, nuestra pauta, pero van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y eso fue exactamente lo que Judas hizo. ¿Será que no somos tan diferentes de Judas? ¿Será que nos parecemos bastante con él? Quizás los demás nos vean como correctos, políticamente correctos. Nos comportamos bien, hablamos bien, pero hay cosas de nuestro corazón que nosotros sabemos que no están bien. Y esas cosas son las que nos pueden pasar la cuenta al final de toda la travesía que tengamos en nuestra vida cristiana. Vamos a nuestra siguiente cita. También la matutina, cada día con Dios, septiembre 15, dice, frente a la luz y a la evidencia, decidió seguir su propia conducta y hacer su voluntad. La paciencia de Cristo, su amable reprensión, que brotó al fin de los labios divinos, no quebrantaron su terco corazón. Su prolongada persistencia endureció su corazón. Vio a dónde lo conducían sus pasos, pero los agentes satánicos lo rodeaban y no tenía poder para librarse de la trampa. Los atributos humanos tan largamente acariciados, la decisión de no aceptar la luz, le impidieron ver todas las consecuencias de sus actos. Esto es una realidad, hermanos, que todos nosotros enfrentamos día a día y lo podemos estar enfrentando momento a momento. Dios está haciendo todo de su parte para tratar de tomarnos
y que veamos exactamente las consecuencias que tiene alguien que no entrega 100% su vida al Señor Jesucristo y sobre todas las cosas nos guardamos muchas cosas para nosotros. Eso fue lo que Judas hizo con su vida. Él, aún viendo, acarició en su corazón, viendo y escuchando las palabras de Cristo, él acarició lo que él quería, lo que a él le gustaba. Y esa acariciar del pecado terminó por oscurecer su mente y ya después no tenía capacidad para luchar contra el pecado. Satanás, dice, lo rodeaba. Cada vez que venía, lo rodeaba y no tenía poder. ¿Por qué? Porque desde el primer momento, en vez de entregar su ser, acarició el pecado. Y eso es lo que Satanás hace con cada uno de nosotros. Así va el Señor, dice que dentro de los adventistas, ni uno de cada 20 está preparado para cerrar las horas de este mundo. ¿Por qué razón piensan ustedes que no estamos preparados? Por lo mismo, porque hay un pecado que acariciamos. No tiene que ser el mismo pecado. Él acariciaba el pecado del dinero. A él lo que le gustaba es el dinero, el poder, pero hay toda clase de pecados que podemos estar acariciando. Y ese pecado, aunque vamos a la iglesia, aunque leamos la Biblia, nos está destruyendo la vida. Pueden ser cosas simples, pueden ser las cosas, mientras sea simple, pero va en contra de la palabra, es un pecado. Y el pecado, sea grande o sea pequeño, es pecado. Y si va en contra de su palabra, pues estamos acariciando algo que nos está destruyendo. Todos debemos aprender de la lección que nos da Judas. Porque si él falló, aún con Cristo delante de él, ¿cuánto más nosotros podemos fallar cuando lo que tenemos de él, pues claro, tenemos su palabra grabada en las páginas de la Biblia y también tenemos el espíritu de profecía, que es más información, más luz? Pero acuérdense que solamente esas cosas por sí solas no van a transformar nuestro corazón si nosotros no le permitimos a Dios funcionar, hacer una diferencia en nosotros. Somos nosotros los que tenemos que entregar el yo. Vamos a la siguiente cita. Cada día con Dios, septiembre 15, dice, Judas, y ponga atención a esto, no es el único ser humano que ha transitado por ese terreno. Judas era un hombre que poseía cualidades valiosas, pero no quería aprender. Miren, usted y yo podemos ser exactamente lo mismo que Judas. Así como Judas tenía cualidades valiosas, nosotros también podemos tener cualidades valiosas. Y dice acá la sierva del Señor que todos, prácticamente cada ser humano, hemos transitado por el mismo terreno. Usted y yo no somos muy diferentes a Judas. Somos muy parecidos a Judas. Tenía cualidades valiosas, dices, pero no quería aprender. Le pregunto, ¿queremos nosotros aprender? Cuando alguien viene y nos dice algo, ¿cómo reaccionamos? Claro, cuando se hace con la actitud correcta y cuando es con el espíritu correcto. O no queremos. Todo lo tomamos por el lado equivocado. Dice la sierva del Señor, cuando alguien se relaciona con otra persona que lleva el mensaje del cielo y oye la verdad, pero no la pone en práctica, ésta se empequeñece hasta llegar a ser indigna de atención para él. Así ocurrió con Judas. Esto es lo que hace el pecado, hermanos. El pecado empieza a ensombrecer nuestra mente y nuestro corazón, al punto que aún después de haber escuchado la palabra de Dios pierde su poder, pierde su valía, pierde su capacidad de transformar y nosotros estamos cada vez más lejos y más perdidos de todo esto. Eso fue lo que ocurrió con él. Y ese problema puede también
ocurrir con cada uno de nosotros. Vamos a ir a la siguiente cita para seguir avanzando en esto. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25 dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, la palabra de Dios nos dice, tú y yo podemos ser oidores, y yo puedo ir a la iglesia todos los sábados y puedo incluso escuchar otros sermones y convertirme en solo un oidor. Eso fue lo que hizo Judas, solamente oír. Ahora usted y yo no podemos solamente oír, tenemos que permitir que lo que escuchamos sea un poder transformador en nosotros. Versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Nosotros tenemos que mirarnos en el espejo de la ley de libertad. Y la ley de libertad son los 10 mandamientos. Mucha gente está enseñando hoy en día que los 10 mandamientos son una ley que oprime, una ley que es esclavizante. La ley de los 10 mandamientos no esclaviza, al contrario, la ley de los 10 mandamientos te libera. ¿Por qué? Porque Satanás ha creado toda esta clase de engaños. Pero la ley de libertad, que son los 10 mandamientos, te pone a ti en medio de esa ley y lo que hace es que te protege de todos esos engaños y entonces tú eres libre de lo que Satanás está haciendo. Por eso se le llama ley de libertad. Pero cuando tú te miras a ti en esa ley de libertad, tú te das cuenta si estamos siendo dirigidos por el Espíritu de Dios o no lo estamos. Cada vez que tú vayas a través de los 10 mandamientos, tú te das cuenta si nosotros estamos cumpliendo o los estamos violando. Si es una cosa constante de violación de los principios divinos, entonces el que dirige nuestra vida no es el Espíritu Santo. Estamos siendo manejados por el espíritu del anticristo. El espíritu que nos trata de llevar por el camino que es completamente opuesto a Dios, aunque estemos escuchando sermones, aunque estemos asistiendo a la iglesia. Si la ley de Dios es mi espejo y ese espejo me dice que estoy en violación de esos, algo tiene que ser cambiado antes de que sea demasiado tarde. Vamos a la siguiente cita. Conflicto y Valor, noviembre 6. Dice así: Juan y Judas representan a los que profesan ser seguidores de Cristo. Ambos discípulos tuvieron las mismas oportunidades de estudiar y seguir al modelo divino. Fíjense bien cómo acá queda bien claramente estipulado que los dos tuvieron las mismas oportunidades, tanto Juan como Judas. Dice, representan a los que profesan ser seguidores de Cristo. Ahora está hablando en presente. Está diciendo que nosotros o somos como Juan o somos como Judas. Obviamente, si usted y yo pensamos lo que la misma sierva escribió, de que ni uno de 20 van a poder ser salvos, significa que de 20, 19 nos podemos estar comportando como Judas y uno como Juan. Por lo tanto, sacamos por conclusión que todos somos más parecidos a Judas que a Juan. Y nosotros vemos esto y nosotros criticamos cómo pudo Judas hacer esto al Señor Jesucristo, cómo lo pudo traicionar. Pero él no tenía el plan de traicionarlo. Él se dejó llevar por la tentación y el pecado y el amor al dinero, pero él no quería que él muriera. Por eso que después se quitó la vida.
porque sintió el dolor del pecado y sintió ver la consecuencia de su traición, pero porque albergó en su mente un pecado que acarició, es que traicionó al Señor Jesucristo. Pero él no tenía el deseo de traicionarlo. Dice la sierva del Señor, ambos discípulos, vamos a volver de ambos discípulos tuvieron las mismas oportunidades de estudiar y seguir al modelo divino. Ambos estuvieron íntimamente relacionados con Jesús y tuvieron el privilegio de escuchar sus enseñanzas. Cada uno poseía graves defectos de carácter y ambos tuvieron acceso a la gracia divina que transforma el carácter. Aquí vemos dos personalidades, dos personajes distintos, pero cada uno tuvo un final completamente opuesto. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue en cómo enfrentamos las enseñanzas de Cristo. ¿Qué permitimos a Dios hacer con nosotros? ¿Me estoy guardando algo para mí? Sé que eso que me estoy guardando es nocivo, es malo para mí, pero así todo me aferro a él porque me gusta. Eso fue lo que Judas hizo. Se aferró a algo que le gustaba. ¿Ves? Tú y yo podemos estarnos aferrando a muchas cosas que nos gustan y eso nos hace más parecidos a Judas que a ninguno otro de los discípulos. Quizás podemos tener características, pero principalmente podemos estar en un camino que no es el que el Señor marcó, sino el que Satanás nos está marcando. Vamos a ir a nuestra siguiente cita. Esto está en la matutina Conflicto y Valor de noviembre 6. Dice así, pero mientras uno en humildad aprendía de Jesús, el otro reveló que no era un hacedor de la palabra. Una vez más, acá vemos que solamente oía. Dice, sino solamente un oidor. El uno destruyendo diariamente el yo y venciendo al pecado, fue santificado por medio de la verdad. El otro, resistiendo al poder transformador de la gracia y dando rienda suelta a sus deseos egoístas, fue reducido a servidumbre por Satanás. Acá tenemos claro, hermano, los dos caminos, el ancho y el angosto. En el ancho va a entrar todo aquel que no haya puesto las cosas en el orden que Dios estableció. Todo aquel que no se haya entregado 100% al Señor. Todo aquel que se guarde una parte del yo y acaricie ese yo más de lo que debería acariciar a nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo serio, querido hermano y querida hermana, amigo y amiga que me escuchas. Es una lucha que nosotros reconocemos como el conflicto de los siglos. Este conflicto se inició en el cielo, se trasladó a la tierra y hoy el campo de batalla es tu mente, tu corazón, mi mente y mi corazón. Porque aquí están las dos fuerzas trabajando para poder conseguir. Cristo no lo hace a través de engaño, ni de mentiras, Cristo lo hace a través del amor, de su palabra, de la recompensa que tendrá todo aquel que le siga. Satanás te ofrece ahora las recompensas, digamos, automáticas del momento, el placer de este mundo, las cosas que a lo mejor nos pueden atraer, pero después viene destrucción. O sea, tú y yo tenemos que tener ojos espirituales para ir más allá de lo que Satanás está ofreciendo y ver lo que va a venir la consecuencia por seguir sus ideales, por seguir lo que él nos ofrece. Judas terminó escuchando la palabra de Satanás y terminó colgado de un árbol después de traicionar al Señor Jesucristo. Por eso es que no podemos tomar muy en broma esto. Tenemos que tomarlo en serio si queremos realmente enfrentar
el problema del pecado en nosotros. Miremos lo que Judas hizo, miremos lo que le ocurrió y miremos cómo él manejó algo que nosotros podemos estar haciendo exactamente igual a él. Vamos adelante en nuestra presentación con nuestra siguiente cita. Conflicto y Valor, noviembre 7. Dice, Judas tenía por naturaleza fuerte apego al dinero, pero no había sido siempre bastante corrupto para realizar una acción como esta. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia, hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida. Fíjense bien que al comienzo él tenía una inclinación, pero después fue desarrollando esa inclinación a tal punto que lo llegó a dominar. Y eso es el punto que nos puede estar pasando a nosotros. Cuando nosotros no enfrentamos el pecado y le pedimos ayuda a Dios, reconocemos, confesamos, pues entonces caemos después en las garras de Satanás y después ya es demasiado tarde para tratar de enmendar nuestro camino. Y él le pasó con la avaricia, pero usted y yo nos puede pasar con muchas cosas. Hoy día hay muchas formas de pecado y Satanás está haciendo todo lo posible por destruir el pueblo de Dios, de diferentes maneras, a todos nosotros. Nadie nos salvamos de todo esto. Si no estamos conectados con la fuente del poder que es Cristo, a través de su Espíritu Santo, usted y yo, pues estamos completamente abiertos al trabajo del enemigo. Sigamos con nuestra lectura. Dice, hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida, el amor al dinero superaba a su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás. Ahora yo le pregunto, ¿acaso el amor al dinero es el único vicio que hay hoy en día? No, hoy día hay muchos vicios, de todo tipo. Amor al dinero, amor al alcohol, algunos con drogas, mujeres, pornografía, juego, nos gusta hablar de los demás, llevar vidas desordenadas, comer cosas inapropiadas, intemperantes. Toda clase de cosas, hermanos, está delante de nosotros como un ramillete y Satanás nos las ofrece y nos dice, tome lo que quiera, todo es gratis. Y nosotros nos tiramos de cabeza. Y entonces, pero cuando decimos de Judas, decimos, ¿cómo Judas pudo hacer esto? Pero si nosotros estamos prácticamente haciendo lo mismo. Si es que no nos damos cuenta, si es que no estamos mirando lo que Dios nos está ofreciendo, si no podemos ver más allá. Por eso Dios le dice a la iglesia, le dice, compren colirio, porque ellos no podían ver y nosotros podemos estar en esa misma posición. Nosotros, hermanos, tenemos una opción y la opción, la única opción, es reconocer que estamos mal y pedir y clamar ayuda. Claro, mientras más tiempo pase, va a ser más difícil dejar de ser como Judas para convertirnos en Juan. Vamos a la siguiente cita. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 10. Dice así, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Acá vemos que el amor al dinero es una de las cosas más terribles que podemos tener. El dinero no tiene en sí algo malo. Si usted tiene la perspectiva correcta con el dinero, usted va a hacer siempre con el dinero lo que es correcto. O sea, devolverle el diezmo al Señor, pues ayudar a los que tienen que ser ayudados. Si usted tiene la perspectiva correcta con dinero, no es un pecado tener dinero. De hecho, si usted estudia a toda la Biblia, los grandes hombres de Dios, todos eran muy ricos. Dios bendecía a Abraham, a Jacob. Discúlpeme, pero estoy un poco mal de mi garganta. Abraham, Jacob, los Job, eran hombres que los hacía muy ricos. ¿Pero por qué? Porque tenían un corazón que él sabía que esa riqueza no los iba a pervertir. Pero el resto,
¿Por qué no nos da Dios dinero a muchos? Porque a lo mejor con ese dinero nos vamos a terminar completamente perdidos. Porque el dinero puede hacer eso. Pero tú y yo tenemos algo que hacer y es tomar una decisión. Um, Vamos a ir, no sé si me quedan algunas citas todavía porque yo no tengo acceso. Sí, el deseo a toda la gente, página 663, dice así: la historia de Judas presenta el triste fin de una vida que podría haber sido honrada de Dios. Si Judas hubiese muerto antes de su último viaje a Jerusalén, habría sido considerado como un hombre digno de un lugar entre los 12. Fíjense que hasta ahí todos pensaban que Judas era perfecto y su desaparición habría sido muy sentida, a no ser por los atributos revelados al final de su historia. El aborrecimiento que le ha seguido a través de los siglos no habría existido, pero su carácter fue desenmascarado al mundo con un propósito. Había de servir de advertencia a todos, escuchen bien, a todos los que como él hubiesen de traicionar cometidos sagrados. Todos nosotros, de alguna forma, hemos traicionado cometidos sagrados. En algún momento de nuestra vida nos equivocamos, porque escuchamos al enemigo. Por eso usted y yo necesitamos un poder que no es de este mundo, es un poder que viene de afuera, porque naturalmente nosotros no tenemos forma de poder combatirlo, a no ser que escuchemos las palabras de Dios y dejemos que esas palabras entren y germinen en nosotros. Judas no permitió que esas palabras germinaran. Judas las desenterró y siguió acariciando el pecado en su corazón. Pero usted y yo podemos estar haciendo exactamente lo mismo. Vamos a ir a la siguiente cita. Juan 12, 3 al 6 dice así: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Hermanos, son muchos los que aún estando en la iglesia se ven tentados por el dinero y terminan fuera por el amor al dinero. Porque como le dije anteriormente, no es el dinero la única cosa que nos va a tentar, pero acá podemos ver cómo él aparentó como que a él le importaba a los pobres y lo único que quería era más dinero para su bolsa. Mientras esa mujer que todo el mundo criticaba porque era una prostituta, porque era una perdida, porque era aquí, porque era allá, era la única prácticamente que estaba haciendo lo correcto porque se había gastado lo que tenía en, ¿cierto? Ponerlo, en inglés se dice anointing, ahora no se me viene la palabra en español, pero le vino a poner ese aceite para prepararlo para la tumba. Y ella estaba dándole un homenaje mientras los demás la criticaban y mientras Judas dijo lo que dijo. A veces las apariencias engañan, pero para Dios las apariencias no importan. Nosotros nos guiamos por apariencia, pero Cristo mira el corazón. Vamos a la siguiente cita. Primeros Escritos, página 268, dice así: Satanás se valió de la disposición codiciosa y egoísta de Judas y le indujo a murmurar cuando María derramó el costoso ungüento sobre Jesús. Judas consideró esto como un gran desperdicio y declaró que se podría haber vendido el ungüento y dado a los pobres el producto de la venta. No le interesaban los pobres, pero consideraba excesiva la ofrenda liberal otorgada a Jesús. Judas apreció a su Señor tan solo lo suficiente para venderlo por unas pocas monedas de plata. Y vi que había algunos como Judas entre los que profesaban esperar a su Señor. Satanás los domina, pero no lo saben. Si esta cita, querido amigo y amiga, no te conmueve,
no te asusta, no te remece, no para así los pelitos de tu cuerpo, algo está mal. Ella misma nos dice que entre nosotros hay muchos que están como Judas. Y podemos estarlo y sin siquiera saberlo. Por eso, querido amigo y amiga, te digo, el que nos comparemos con Judas puede sonar como a un insulto. No, ¿cómo yo me voy a comparar con Judas? Pero ¿sabes algo? Es mejor que hagamos este paralelo para ver si estamos realmente como Judas o como Juan. Muy pronto, tú y yo vamos a pasar por una tremenda prueba. Y esa prueba va a ser en que si consistimos o si asentimos en honrar el sábado del Señor o vamos a irnos del lado cuando pongan las leyes dominicales, donde no vas a poder comprar, ni vender, ni trabajar, ni hacer absolutamente nada, a no ser que acepten las condiciones que ellos pongan. Todos nosotros vamos a pasar por esa prueba. Yo te pregunto, ¿tú piensas que si nosotros estamos acariciando un solo pecado en nuestro corazón, vamos a estar del lado de Cristo? Es imposible, querido hermano, que nosotros nos entreguemos a la perfecta justicia de Cristo si estamos acariciando un pecado. Y cuando venga esa decisión, nos pasaremos al lugar, al bando equivocado, por acariciar un pecado. Lo mismo que hizo Judas, lo vamos a hacer nosotros. Claro, Judas lo entregó con un beso. ¿Cómo pudo ser tan hipócrita Judas? ¿Cómo pudo hacerlo? Pero nosotros, si nos pasamos del lado equivocado, vamos a entregarlo a Él también, por dinero, por mi casa, por mi auto, por lo que sea. También lo vamos a traicionar. ¿Por qué? Por acariciar un pecado. Porque un pecado acariciado destruye la relación con Dios y nos hace esclavos del enemigo. Usted y yo somos, lamentablemente, más parecidos a Judas que a cualquiera de los otros discípulos. Claro, ¿podemos cambiarlo? Sí lo podemos cambiar. El Señor es el único que nos puede cambiar. Pero para eso necesitamos reconocer que en nuestro corazón hay cosas que no están bien. Hay cosas que estamos haciendo que no es lo que Dios pide. O hay cosas que estamos dejando de hacer. Hay egoísmo, está el yo, está la presencia de una práctica que no es la que Dios espera. Todo esto, querido amigo y amiga, nos separa de Dios, nos acerca a Satanás y nos hace como si fuéramos otro Judas moderno. Yo no quiero ser como Judas, pero debo reconocer que muchas veces he actuado como él. Y la verdad es que todos nosotros en alguna forma quizás hemos actuado como Judas. ¿Quién puede cambiar esa parte? El único que lo puede hacer es Dios. Y la única forma es reconociendo que Dios tiene el poder, pero Él no puede cambiar lo que tú y yo no reconocemos delante de Él. Si no lo reconocemos, Dios no va a poder hacer esa obra. Judas se guardó eso, hizo una apariencia como que estaba bien y se guardó el pecado. Nosotros tenemos que decirle a Dios que somos pecadores y que necesitamos ser transformados por su poder y su gracia. Entonces, Dios pondrá lo que necesitamos para ser cambiados, desde lo más profundo de nuestro ser hasta afuera. Vamos a pedirle a Dios en esta oración. Si tú quieres orar conmigo, yo te invito a que en este momento ores conmigo esta plegaria, pidiéndole a Dios esta transformación, para no ser un Judas más, un Judas moderno, especialmente ahora que se acercan
estos grandes eventos y cada uno de nosotros seremos probados, como dice Apocalipsis capítulo 3, donde toda la tierra será probada en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Por eso es tiempo de orar, de reconocer y de pedir ayuda. Si quieres pedir ayuda conmigo, en este momento te pido que donde estés, si puedes arrodillarte, arrodíllate. Yo no puedo arrodillarme acá porque desaparecería de la cámara un poco, pero si tú estás ahí, arrodíllate junto conmigo, arrodilla tu corazón y oremos esta plegaria. Padre Celestial, tu palabra nos habla y nos dice que el pecado destruye y nos separa de ti. Tu palabra nos enseña que no podemos guardar nada de lo que tenga que ver con el yo y con el egoísmo en nosotros. Y ahora te pedimos humildemente, Señor, que tú hagas un milagro en nuestra mente y en nuestro corazón, revelándote en nosotros, poniendo los atributos de Cristo, haciendo que nos parezcamos más a Él, renunciando a toda práctica que no tenga que ver con la verdad y haciéndonos vivir en la ley de libertad. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos que nos laves con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y Señor, ayúdanos para esta lucha diaria a que escojamos el camino correcto, día a día y momento a momento. En el nombre sagrado y precioso y bendito de Jesús, te lo agradecemos y pedimos todo.